Bienvenidos y bienvenidas a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red. Es un programa semanal hecho por y para los ciudadanos, en donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Soy América Calderón y hoy voy a tener el gusto de compartir esta mesa y conducir esta mesa con mi compañero Demetrio Sodi. A continuación vamos a abordar un cuestionamiento que atañe a todos los ciudadanos, que es la reducción del presupuesto para los partidos políticos. Y esto porque está en vísperas, está asomándose una posible reforma electoral y con eso me gustaría comenzar. Para ello, pues bueno, estoy segura que lo vamos a clarificar con esta mesa y comenzamos. De este lado le doy la bienvenida a Marco Antonio Baños. Muchas gracias. Bienvenido, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Universidad Panamericana y, bueno, especialista en materia electoral. Y de este lado, bienvenido. Le doy la bienvenida a Fernando Álvarez Martínez. Muchas gracias. Abogado, exconcejal de la alcaldía Iztapalapa, discúlpenme. Y también, bueno, simpatizante de Morena. Sí. Okay. Bienvenidos, Demetrio. Adelante, bienvenidos. Bueno, pues la presidenta anunció, dice, ¿por qué una mesa sobre este tema, no? La presidenta anunció hace unos días que va a enviar una iniciativa sobre reforma electoral. Y dentro de los pronunciamientos que ella hizo, además de eliminar los plurinominales, los de representación proporcional, tocó un tema que la gente cuando lo oye, uno dice, estoy de acuerdo, ¿no? Que le reduzcan el presupuesto a los partidos, que le reduzcan el presupuesto al INE, porque sí es costoso. No hay duda que el INE y todo el proceso electoral anda sobre 20,000 millones de pesos, incluyendo los partidos, la promoción del INE y el costo del INE, ¿no? Sin embargo, aquí la idea es ver si justifica o no. Una democracia tiene una condición. La democracia puede ser más perfecta entre más rendición de cuentas haya, entre haya más división de poderes, pero una característica esencial de las democracias son elecciones. Si hay elecciones, aunque puede ser una democracia con demasiada concentración del poder, o puede ser una democracia en que no hay rendición de cuentas, siempre y cuando hay elecciones, hay la posibilidad de la alternancia del cambio. Entonces aquí la pregunta sería, no sé, Marco, ¿es cara nuestra democracia? ¿Se puede reducir el costo? Bueno, primero que nada me da mucho gusto estar en una mesa que tiene la finalidad de que nos dirijamos a los ciudadanos y que podamos de una manera muy sencilla, espero que lo logremos, explicar los temas que aquí se abordan. Yo diría que la democracia mexicana sí es cara, eso hay que decirlo con toda claridad. Es una democracia que cuesta mucho dinero. Yo tuve la experiencia de trabajar para el Instituto Nacional Electoral, antes para el Instituto Federal Electoral, y puedo decirte que hay una cantidad impresionante de candados que se denominan mecanismos de seguridad, digamos, para que las elecciones salgan bien, pero todo eso tiene costos impresionantes. Hablo de uno en lo particular. Por ejemplo, las boletas electorales se imprimen en papel seguridad, que te cuesta 3 veces más que una hoja de papel bond normal para hacer las boletas. Antes se hacía incluso para los listados nominales de electores. Pero luego le vas sumando, los partidos políticos tienen derecho a un financiamiento que se llama así, financiamiento público, que no es más que una modalidad en la que el Estado, el gobierno, del monto de los impuestos que acumula, distribuye una cantidad a los partidos políticos. Quiero decirte que desde la Constitución que surgió de la reforma política del 77, ya en el 41 se decía que tendrían derecho los partidos a los elementos mínimos para poder competir. Pero eso no se normalizó sino hasta la reforma del 89-90, cuando ya se define una fórmula específica para entregarle a los partidos estas cantidades de dinero. Entonces tienen ese componente que también encarece la política y la democracia mexicana. Luego te diría también que el Instituto Nacional Electoral es una estructura permanente, pero además de que el INE tiene una estructura permanente, tienes en los estados de la República los institutos electorales locales, tienes a los tribunales electorales locales. Yo digo que tienen también sus presupuestos específicos y que todo eso sumado, pues sí significa una cierta cantidad de dinero del dinero público.
Hay una manera, en mi opinión, que puede significar la posibilidad de ahorrar de manera significativa. Yo creo que es la de tecnificar los procedimientos, incluida la votación. Sé que hay muchas discusiones en torno a si usamos o no un voto electrónico, si usamos un voto por internet, pero si usamos transferencias de dinero a través de aplicaciones que se manejan con los celulares, pues se ve muy complicado que no pudiéramos llegar a un esquema de voto electrónico que pudiera agilizar y poder incluso disminuir de manera sensible los costos de las elecciones y de la democracia en general. Fernando, ¿tú crees que los partidos deben recibir recursos públicos? Bueno, primero que nada también saludo y agradezco este ejercicio porque nos da la oportunidad de enfrentar precisamente las ideas en torno a una propuesta que es, primero que nada, pues se está preparando. Todavía no tenemos dicho nada sobre lo que será esta propuesta de reforma. Apenas está nombrado pues esta comisión que está teniendo algunos acercamientos con diversas instituciones, incluidas el INE, que ya se dio, y en el que se darán este tipo de trabajos para poder llegar a ella, ¿no? ¿Los partidos políticos deberían de recibir? Sí, yo creo que sí. Pero a ver, voy a tratar de tocar un poquito el tema de lo que decía el doctor Marco. ¿Cuándo se vuelve cara la democracia? ¿O cuándo podemos decir que algo es caro? Algo es caro cuando no nos está dando lo que nosotros estamos pagando por ello. Y específicamente en el tema de los partidos políticos, yo lo puedo hablar con conocimiento de causa. Yo fui secretario de organización de un partido político en la Ciudad de México y vi específicamente cómo es que se llevan a cabo los gastos en el partido. El partido en el que yo fui secretario de organización, 80% del gasto es nómina. Imagínense. Pero no solo eso. 80% del gasto de ese partido político es nómina, que si ustedes hoy van a ese partido político, no hay nadie. Tocan una puerta y nadie les abre porque las oficinas están vacías. Entonces es cara la democracia. Bueno, la democracia o esa pequeña parte de la democracia. Es caro entonces del partido político. Y es ahí en donde tenemos que voltear a ver cómo hacemos los recortes. Si es que los tenemos que hacer, ¿cómo los hacemos? Hay un problema de fiscalización grande en los partidos políticos. Además de que hay un problema grande de democracia en los partidos políticos, porque los procedimientos para elegir candidato, para elegir dirigentes, están controlados por un grupo, ¿no? Sí, claro. Lo hemos visto. En todos los partidos. En todos los partidos vemos que son las nominaciones, ¿no? Básicamente. Sí. Pero, ¿por qué hay esa falta de fiscalización? Bueno, yo te puedo decir, Demetrio, que la fiscalización es uno de los temas que sigue siendo muy discutible. Primero porque se trata de una especie de auditoría a lo que los partidos reciben y a lo que los partidos gastan. La forma en que lo reciben, pero la forma en que lo gastan también. Y yo creo que lo que decía Fernando es muy importante porque los partidos políticos reciben dos grandes modalidades de dinero. Una que es para el financiamiento de sus actividades del día a día, las estructuras administrativas que tienen, la organización de los programas de capacitación política que deberían de tener los partidos políticos, el reclutamiento de su membresía, etc. Y luego tienen otra modalidad de financiamiento que es para las campañas. Entonces aquí lo más importante es que la fiscalización pudiera decirnos con mayor claridad cómo es que los partidos políticos tienen estructuras tan grandes y por qué las necesitan de esa manera. Ahora, no todos los partidos tienen así esas estructuras. Si tú revisas, por ejemplo, yo diría que quizá la estructura más pequeña que hay en términos administrativos es la del Verde, pero podría decirte también que la del PAN es muy pequeña, tomando en cuenta que es un partido político de carácter nacional. O sea, varían los partidos de acuerdo a sus perspectivas, a sus formas de organización interna, el tamaño de sus estructuras. Lo que a mí me parece que es muy claro es que aun y cuando existe un método de fiscalización, es decir, de revisión de dónde recibieron los recursos y cómo los gastaron, todavía nos falta mucha más transparencia para saber exactamente si el dinero público, particularmente que los partidos reciben,
realmente tiene un efecto específico en la democracia mexicana. Si realmente el dinero que los partidos políticos están recibiendo, todos, aquí son todos los colores, es un dinero que le está redituando a la sociedad un mecanismo de representación adecuado. Si le están redituando un mecanismo de canalización de la demanda social, tú lo sabes bien, Fer, un partido político representa un segmento de la sociedad. La noción primigenia de partido es parte de la sociedad, una parte de la sociedad, y ver si ese partido está representando realmente los intereses. Pero yo creo que la fiscalización es un tema que se tiene que revisar, y también me parece a mí que, y adelanto una cosa, es mucho más fácil revisar el dinero bancarizado que usan los partidos. Casi todo el dinero debería estar bancarizado, pero a la mera hora no es necesariamente así, sobre todo en las campañas. Hay en general una mala imagen de los partidos. Claro. La gente en general piensa que no sirven para nada, que cuestan carísimo, pero no hay democracia si no hay partidos políticos. Es decir, no hay... Los partidos son un instrumento, son un medio para que la gente se manifieste con diferentes posturas políticas. Entonces, debilitar a los partidos debilitaría la democracia. Pero, bueno, a ver, sí es cierto que en nuestro sistema democrático los partidos políticos hoy son la base de la democracia, pues, o sea, en nuestro sistema sí. Pero también es cierto que la percepción de la gente está justificada. O sea, hoy todos, y no voy a hablar de uno en específico, hablo de todos en todos en general. Todos los partidos políticos se encuentran hoy con este señalamiento ciudadano de decir, oye, a ver, es mi dinero el que te estás llevando a los bolsillos. Muchas estructuras son distintas, bien lo dijo el doctor. Sin embargo, hay que ver hasta dónde están justificadas. ¿Qué es un partido político? ¿Para qué lo queremos? Bien lo dijo el doctor hace rato, representa un espacio o debería de representar a un sector social. ¿Cuál sí? ¿Cuál partido político sí lo hace? Entonces, ahí es donde vuelvo al tema de donde las cosas se vuelven caras. Algo es caro cuando no te da lo que estás pagando. Y los partidos políticos hoy no te lo están dando. Entonces, ¿cómo debilitamos a los partidos políticos? ¿Con el presupuesto? Yo le diría que no. No necesariamente. Ni el presupuesto los hace más fuertes, ni el presupuesto los hace más débiles. Y para muestra un botón, el PRI por muchos años tuvo un presupuesto enorme. Es más, en el propio 2012 tenía un gran presupuesto que hoy no gozan de él. Y sin embargo, del 2012 para acá, ¿cuál fue la decadencia del PRI? Tenían un gran presupuesto. Ahí estaba el presupuesto. Y no fue que se haya debilitado el partido porque se lo quitaron. No se lo quitaron hasta que no perdió el tema de las votaciones, que precisamente es lo que le da hoy con los parámetros constitucionales, es lo que da hoy el presupuesto a cada partido político. Entonces, no podemos decir específicamente que el dinero dándolo o quitándolo debilita o fortalece un partido político. Pero vayamos a un extremo. Sí. ¿Le quitamos totalmente el presupuesto a los partidos? No. Ok. No. Entonces, sí es importante que haya un presupuesto. Sí, claro. Y hay que ver la magnitud de ese presupuesto. Claro. Pero no podría haber un sistema realmente democrático y hay otro tema. En México decidimos que el presupuesto a los partidos fuera fundamentalmente público. Sí. ¿No? Sí. Y más en el México actual. Porque no queríamos que interviniera como en Estados Unidos el capital privado, ni queríamos que interviniera en este momento el narco. Claro. Entonces, hoy más que nunca se justifica un presupuesto para que sobrevivan los partidos y puedan competir, porque finalmente la democracia es competencia. Pero yo le diría aquí, y aquí vuelvo al tema, a ver, ¿para qué quieren el presupuesto los partidos políticos? Hay partidos políticos que sobreviven sin competir y que están ahí. Llegan a espacios de representación por el mentado 3% que tienen por ahí y por ahí sobreviven como partidos políticos. Pero ¿dónde está ese enlace o esa representación ciudadana? Yo, por ejemplo, hoy podemos hablar de lo más tangible, el PRD, que por mucho tiempo agonizó, mucho tiempo estuvo ahí en agonía y que eventualmente desapareció de la palestra nacional. Hoy tienen algunos registros estatales que se encuentran por ahí, pero ahí está.
y lo que se mantiene del PRD hoy tienen un presupuesto, los presupuestos locales, y en dónde los ven en la calle. O sea, en dónde ven a la gente hoy representada por el PRD. O sea, por hablar de un partido político, digo, podemos hablar de cualquier otro, podemos hablar del Verde, podemos hablar incluso hasta de Morena. O sea, ¿en dónde está? Y no se traduce necesariamente en el presupuesto. Bien lo dijo usted hace un momento, sobreviven los partidos políticos, pero hay que cambiar la dinámica de lo que se hace con el presupuesto a lo que se traduce con la ciudadanía. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que sí es importante que recuperemos una idea. Una democracia implica varios elementos que son muy importantes, sin los cuales difícilmente hablarías de una democracia. Una sí son los partidos, no son los únicos, pero es un elemento importante. Así. Otro es que tengas la posibilidad de que se organicen elecciones que sean libres, que sean auténticas, que sean creíbles. Y dentro de esas elecciones tiene que haber un cierto nivel de competitividad. Dicho de otra manera, si los partidos políticos no pueden competir, pues eso no es democracia. Cuando el PRI gobernaba, digamos, la época más fuerte del PRI, no había competencia. Tan es así que pues, la historia registra un hecho bochornoso de la democracia mexicana. Bueno, le voy a poner comillas a la democracia. López Portillo, que fue candidato único a la presidencia y que alguien dijo, pues es que si va a votar su mamá y nadie más vota por López Portillo, va a ganar, ¿no? Eso fue lo mismo que pasó, por ejemplo, ahora con los jueces de Durango, ¿no? Que como eran 49 plazas a disputar y solo 49 candidatos, pues con el puro voto del candidato ganaban, ¿no? Si él hubiera autovotado, que seguramente así lo hizo cada candidato, pues con eso ganaba. Claro. Entonces necesitas competencia. Ahora, la competencia, bueno, y también necesitas la posibilidad real de que los partidos, los diversos partidos en juego, puedan ganar espacios. Porque si esos partidos no son competitivos y no pueden ganar diputaciones, gubernaturas, la propia presidencia, en México se ha normalizado la alternancia hasta el 18. Vamos a ver del 18 para adelante si la alternancia se logra dar en el tema de la presidencia, pero se había normalizado, incluso con las gubernaturas, todas las presidencias municipales, las diputaciones, etcétera. Entonces, para que los partidos políticos puedan ser competitivos, y tú lo decías de manera correcta, Demetrio, necesitan tener cierta cantidad de recursos. Y ahí yo apoyo lo que dice Fernando. Hay que ver para qué, realmente cuál es el beneficio que le reditúa a la sociedad. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos que como es dinero público, dinero de todos los mexicanos que se le entrega a los partidos, pues veamos cómo lo gastan. Lo mismo se le debe exigir a los gobiernos. Si tú le das dinero a los gobiernos y vienes todo el periférico con unos hoyos de este tamaño y dejas medio coche ahí, pues evidentemente algo está pasando con los recursos que tienen ellos por la vía de los impuestos. Los partidos igual necesitan demostrarnos para qué usan el dinero que reciben. Ahora, sí hay que alejarlos, en mi opinión, de un tema que lamentablemente hoy día en México es muy claro. Los partidos políticos siguen a expensas del capital, de los grandes capitalistas. Hay un hecho también registrado en la historia, tú lo debes recordar, Demetrio, cuando en alguna elección pues Slim, siendo el hombre más rico de este país y de los más del mundo, pues se le ocurrió entregar 50 millones de financiamiento al candidato había 3 candidatos presidenciales y les dio a cada uno 50 millones para que ganara el que debía, ¿no? Entonces esa parte está ahí y hoy día hay todavía un peligro mayor, que es la influencia del crimen organizado, del narco, que les puede entregar a las candidaturas este dinero. Yo creo que hay que alejarlos de esa posibilidad, pero insisto, yo soy partidario de que el dinero público que los partidos políticos reciben necesita primero revisarse para ver si esos son los montos que necesitan. Segundo lugar, yo pienso que hay que disminuir y hay una forma. Segundo lugar, yo creo que los partidos políticos están obligados a absoluta transparencia, ¿eh? Nada de que Alito nos hace un favor diciéndonos cuánto gana como dirigente nacional del PRI. Es su obligación decirnos, porque se le paga con dinero público. No es también dable que nos digan o que no nos quieran decir cuánto canalizan a las campañas cuando es obligación, Claro. ¿no? Porque los partidos políticos, y Fernando, que ha militado en un partido político, lo sabe muy bien, fue candidato incluso, él lo sabe muy bien. Las candidaturas de diputados, senadores, son muy castigadas por los partidos. Se van con la candidatura presidencial. ¿Dónde queda el resto del dinero?
Sí. Ese es un punto que hay que revisarlo con mucho cuidado. Y la otra circunstancia es que a mí me parece que efectivamente los partidos políticos se olvidaron de lo más importante, que es la representación de los ciudadanos. Si el PRD, bueno, tengo una pequeña diferencia, no es un punto de conflicto necesariamente, pero sí una diferencia en términos argumentativos, pero yo creo que el PRD hoy día es Morena. Exacto. O sea, el Cambió de nombre. PRD se transmutó. Nada más que Morena se convirtió como en un recipendiario de todo lo que había, ¿no? Hay lo mismo algunos panistas que algunos, bueno, ahí están los Yunes, ¿no? Qué cosa tan espantosa, pero ahí están. Pero yo creo que en el fondo la parte, digamos, conceptual es que el PRD viró hacia el poderoso liderazgo que tenía López Obrador en la construcción de Morena. Y yo digo que la parte más dura del perredismo, la más fuerte, está en Morena hoy día. Ahora, yo creo, perdón, que hay partidos específicos y hay muchos que se pueden nombrar el Verde. El Verde es el caso extremo de un negocio familiar, de un control familiar totalmente del partido. Creo que el PAN y son mucho más institucionales, el PAN, el PRI, Morena, el propio MC, pero creo que un extremo de una familia controlando un partido y controlando los recursos del Partido Verde, que es el extremo de lo que tú has estado comentando. Yo ahí puedo comentar o puedo decir que sí es cierto que en el Partido Verde ha habido, pues, quien lleva mano sobre las decisiones del propio partido, pero no estamos, es que hacia allá iba el argumento principal. Es que no están lejos los demás partidos políticos de lo mismo. Hoy, por ejemplo, tenemos un PRI captado y cooptado por Alejandro Moreno, que se hizo del partido. Y ahí tengo que reconocer la culpa de muchos de nosotros que lo ayudamos a llegar a ese espacio y que después nos vimos traicionados por él porque nunca vimos o nunca pensamos que él iba a hacerse del partido para expulsar a todos y decir, esta es mi verdad, y ahí se acabó. Pero ¿qué sucedió con el PRD? Lo mismo. Habían dos liderazgos que tomaban las decisiones a nivel nacional y hacían del partido una franquicia. Hoy el PRI está cometido... ¿En el PRD? En el PRD, ahí estaban los denominados chuchos, ¿no? Que hacían del partido una franquicia. Hoy el PRI es lo mismo, es una franquicia que genera espacios para los suyos, que no hay espacio a la discusión, a la democracia interna del partido. Y vemos hoy al PAN en la misma vía. Hoy al PAN tomado por Jorge Romero y por sus quintos en la Ciudad de México, cada uno con nombre y apellido, que van tomando más poder y que se van adueñando de los partidos. Y entonces, ¿en dónde está la libertad de los partidos políticos? Hoy lo que podemos decir es, a ver, ¿por qué la ciudadanía cada vez más se ve alejada de los partidos políticos? Precisamente por eso, porque se están agarrando las propias estructuras, más bien las dirigencias están agarrando a las propias estructuras, las están ahorcando y no les están dando la oportunidad de decir, bueno, aquí hay pluralidad al interior de mi propio partido. Por eso es que la ciudadanía hoy no solo respalda una reforma electoral, sino que también le exige. Y que si hoy al ciudadano de a pie, al ciudadano promedio, que me incluyo dentro del ciudadano de a pie promedio, le preguntamos, oye, ¿qué opinas de los partidos políticos? Sin ponerle un nombre, sin ponerle un color, sin matizarlo. No va a haber un comentario positivo. Y es porque, aunque la ciudadanía en lo general no está empapada de los temas políticos, lo que escucha, lo que se oye y lo que se ve es eso. Cada vez menos, cada vez los mismos. Vemos, por ejemplo, circos como lo que sucedió en la semana en el Senado de la República, lamentabilísimo, y esas son las personas que encabezan a los partidos políticos. Y esa es la oferta política que tenemos. Y entonces, si ustedes le preguntan a la ciudadanía y le ponen un proyecto de nación en el que le dicen, oye, a ver, no debilitemos a las estructuras, pero repensemos qué es lo que estamos haciendo con el dinero público. Y si realmente se merecen lo que tienen, pues entonces la misma ciudadanía te va a decir, oye, pues yo apenas acabo de completar para mi camión de hoy. Se me hace injustísimo que una persona que aparte de ser
dirigente de un partido político es senador de la República, exgobernador, bla, 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 cargo, encargo, 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 pues obviamente hay una sensación de injusticia por parte de la ciudadanía. Y eso es lo que esta reforma que se está planteando busca o buscará atender. Ojo, que tenemos que observar. Eso es algo importantísimo, observarlo, ver cómo se confecciona, que se escuche al instituto como una parte técnica, que ya por lo menos se entabló la primera conversación y que después, en octubre, se empiecen a hacer estos grandes foros con la ciudadanía, porque también la ciudadanía tiene derecho a decir lo que opina, lo que piensa y lo que siente sobre el tema. Hola, Fernando, Marco Antonio, estamos escuchando que precisamente una de las partes imprescindibles para, sobre todo los presupuestos, cómo se manejan, es la claridad y sobre todo también incluir a los ciudadanos a que estén enterados sobre cómo se está manejando, cómo se está distribuyendo, que no forme parte de unas franquicias, que no se haga pues mal uso, ¿no? O desviación del presupuesto. Y aquí yo me iría un pasito antes de esto que estamos comentando, que es la fuente de financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuáles son los permitidos? ¿Cuáles son los prohibidos por la ley? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, primero creo que es muy importante decir que los jóvenes hoy día son más o menos la tercera parte de toda la población y del electorado en general. Y a mí me da mucho gusto escuchar a un joven como Fernando que venga con esa claridad a decir las cosas y con ese valor. Ayer cuando la presidenta presentó el famoso informe, le preguntaron a algunas personas afuera qué opinaban sobre el desfile de las camionetas. Híjole, y a mí me llegó mucho la respuesta de un señor que venía con un diablito jalando algunas cosas. Y él decía, nosotros trabajamos aquí estamos todo el día. Y es injusto, vean esas camionetas, esos lujos, ¿no? Yo creo que sí es momento de que, claro, ahí estamos hablando básicamente de funcionarios públicos, pero también había diputados y había líderes partidarios, etcétera. Yo creo que es importante que la gente sepa que el financiamiento público de los partidos se saca del pago de los impuestos, de todo el monto del dinero que pagamos por todos los impuestos habidos y por haber, que son muchísimos en México. Compras un chicle, pagas impuestos, vendes tu casa, ya te están cobrando un impuesto, adquieres un coche y te están cobrando impuestos. Todo es impuesto, trabajas y tienes que entregar un cierto impuesto. Claro. La verdad es que tenemos un sistema impositivo demasiado agresivo en México, pero eso es otra historia. De ahí sale el dinero, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen una cosa que se llama, pues vamos a decirlo así, es como una receta, como una fórmula que está en la Constitución, en la ley, para decir cómo es que se obtiene ese dinero. Y entonces, dicho de una manera, espero que no sea demasiado técnico, pero tú tienes un instrumento que se llama padrón electoral. Ahí estamos anotados todas las personas que tenemos 18 años o más, ¿no? Entonces, con corte al día 31 de julio de cada año, sacas el número, vamos a suponer que te dio 1,000 personas, ¿no? Y ese número de 1,000 personas lo multiplicas por el 0.65% de lo que cuesta una unidad de medida. Antes era un salario mínimo, ahora se llama unidad de medida. Entonces, ese monto te da una cantidad específica de dinero. Y luego ya lo distribuyes, el 70% es en forma proporcional, es decir, por el número de votos que sacó cada partido político en la elección de diputados inmediata anterior, y el otro 30% lo distribuyes en forma igualitaria. Salen unas cantidades espeluznantes. Para el año que viene se van a entregar pues, al poquito más de 6,000 millones de pesos por financiamiento público a los partidos. En el año de 2024, como hubo elecciones federales y muchas locales, se entregaron a los partidos, nada más en el ámbito federal, se entregaron poco más de 10,000 millones de pesos. Y súmale una cantidad más o menos, América, Demetrio, Fernando, más o menos igual en el ámbito de los estados. O sea, si tú sumas todo el financiamiento que tienen los partidos a nivel de los estados, te da casi otra cantidad igual. Es decir, son 6,000 millones en el ámbito federal para el 26, pero adicionalmente súmales otros 6,000 millones del financiamiento estatal. Así es. Números más, números menos, ¿no? Es decir, tienen mucho dinero. Sí, mucho. Entonces, ¿es legítimo que la ciudadanía le pida cuentas a los partidos? ¿Es legítimo que la ciudadanía tenga mecanismos de transparencia que de manera muy sencilla pueda activar para saber cómo se gastaron el dinero los partidos?
La respuesta es sí. No tenemos que entrar como pasó, por ejemplo, en el 2005, cuando Arturo Zárate, que era un periodista, es un periodista del diario El Universal, un columnista, va y le pregunta su salario a los dirigentes del PAN, del PRI, a todos. Y le dicen que no, que ese dinero, que esa información la tenían en los informes que le entregan al IFE de aquel entonces. No, momento. Ya ha evolucionado un poco ese tema, pero claro que están obligados a decirnos cómo se gastaron el dinero. Y yo creo que hay un asunto que es muy lamentable, lo decía Demetrio con mucha precisión, yo acompaño esa reflexión. Hay partidos que se han vuelto, pues casi todos, propiedad de unos cuantos, hasta Morena, déjame decirlo, así en esos términos. Pero si tú revisas el PRI, si tú revisas al PRI, si tú revisas al PAN, si tú revisas al PT, tienen la misma dirigencia hace 25 años. Si tú revisas al Verde, pues lo mismo. No, y Morena también, y lo voy a decir por qué, porque es un pequeño grupo el que controla a Morena. O sea, no hay vuelta de hoja. A Morena lo controla el expresidente de la República y obviamente un pequeño y selecto grupo de personas, ni siquiera la presidenta, eso lo digo yo. Fernando no lo puede decir, yo sí. Vamos a la presidenta más la poderosa presidenta del tiene mundo. menos control del partido que la que tiene López Obrador, por ejemplo. Pero no deja de ser un pequeño grupo. Nada más hay que recordar, y ya no me extiendo más, las discusiones que se tuvo en torno a la definición de las candidaturas. O sea, mucha gente que se dijo formadora del movimiento de Morena, porque no nada más hay políticos del PRD o del PAN o del PRI en menor medida, pero los hay. También hay muchos grupos nuevos que se sumaron al morenismo, eso también hay que decirlo. Claro. Pero muchos de esos grupos nuevos se quejaron terriblemente. Vean el caso San Luis Potosí, sin ir más lejos, cuando iban a destapar una coalición que no prosperó. Fue la primera elección interna que perdió ¿cómo se llama el secretario de Educación Pública? Mario Delgado, que era dirigente de Morena, pues perdió esa y luego pues, el Verde sacó a Pollo Gallardo. Pero muchas elecciones internas hubo quejas de parte de la militancia originaria de Morena, porque es un grupo el que impone también las candidaturas. Es un tema que se ha visto con el PRI, es un tema que se ve con el PAN, es un tema que se ve con el Verde, que se ve con el PT y así sucesivamente, y hasta con el MC también, ¿eh? Entonces, yo creo que sí es un tema donde la gente tiene que exigir cuentas, pero sobre todo les tiene que exigir que cumplan su papel y si no, que se vayan. Y creo que debían de exigirles, a ver, la gente no ve al partido. Probablemente vea a Morena, veía al PRI. El PRI, yo fui diputado y a la semana 3 veces iba al distrito a atender a la población y a trabajar con la gente. Igual cuando fui diputado del PRD. Los partidos políticos se han olvidado de la gente, se han olvidado del trabajo de base. El mismo PRI que tenía mucho trabajo de base ya no lo tiene. Y el presupuesto debía de servir para eso. Más que para fortalecer la estructura central, para tener un trabajo de diálogo con la gente. Porque la gente vota por el PRI, vota por el PAN, vota por Morena, pero salvo Morena, que tiene trabajo de base, los demás lo han perdido. Bueno, el Verde nunca lo ha tenido. Sí, el PT no lo tiene. El PRD lo tenía. El PRD tenía el trabajo de base. Pero es un tema central. Si queremos que la gente valore diferente a los partidos tienen que acercarse más a la gente. Por supuesto. Y ahí es donde radica qué hacemos con el dinero. O sea, ¿qué sucede con el presupuesto? ¿Para qué lo quieren? Yo retomo el punto que decías al principio. Si vas a utilizar el dinero en nómina de gente que no existe, de aviadores, entonces ¿para qué quieres el recurso? Si tu recurso lo vas a utilizar para salir a la calle con la gente, que la gente lo vea y que es palpable, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero hoy los partidos políticos están muy alejados de eso. Miren, hoy en la ciudad, y yo estoy muy seguro de que ustedes no son ajenos al tema, hay un gran problema, por ejemplo, entre todos los partidos políticos, preponderantemente ahorita ya el PRI y el PAN, con un grupo de comerciantes, de mercados públicos, porque están saliendo a la calle con abasto popular. O sea, llevan a la gente abasto, a venderle abasto a la gente, como si fuese una acción social. Entonces, agarran recurso
público, lo invierten, lo convierten en cosas ahí de abarrotes, lo venden y se convierten en comerciantes afectando al comercio. Pero hablo de por qué lo digo. Si no hacen otro tipo de actividades, es decir, han perdido el rumbo y la brújula de cómo es el contacto con la ciudadanía, de para qué son, de para qué sirven. Miren, un partido político debe de tener documentos básicos. Y esos documentos básicos te deben de decir quién soy, cuál es mi ADN, qué es lo que quiero para la sociedad, qué es lo que yo propongo. Y desde hace mucho tiempo, estos partidos dejaron de decirle a la ciudadanía cuál es su ADN. Hoy la gente no lo sabe. La gente no sabe, por ejemplo, que el PRI fundamentalmente es un partido de izquierda. La gente no lo sabe. En sus documentos básicos ahí está. Y si ustedes voltean y preguntan hoy quién es la izquierda viva, pues obviamente van a decir que es Morena porque salen, lo dicen, lo pregonan, lo hablan, se ve. Está en la calle, está con las personas. ¿Dónde está el PRI? La gente hoy no sabe o bueno, lo saben porque precisamente Morena se encarga de decirlo, que el PAN es un partido de derecha, pero no saben que es un partido de derecha moderada. Es decir, no son una ultra, ¿no? Porque el PAN tampoco sale a decirle a la gente, yo soy esto, yo te ofrezco esto para la sociedad. No, están acostumbrados, o se han acostumbrado más bien, se ha construido la política últimamente en la polarización entre lo que es el proyecto de nación y todos los que dicen no. ¿Pero por qué dices no? Pues porque no. Y entonces la gente no lo logra todavía aterrizar, porque no hay pues yo puedo decir incluso hasta ánimo de transmitirlo con la ciudadanía. Lo que pasa es que si hay una polarización, yo no sé si el origen es desde el gobierno, es decir, pero de que vimos una polarización y de que los partidos básicamente no tienen propuesta y se han dedicado a la descalificación. Aquí habría que pensar si la descalificación no viene del gobierno hacia los partidos o empezó con los partidos, en fin. Pero volviendo al tema del financiamiento, ¿no? Que sería... A mí me gustaría preguntar, ya que estamos viendo que falta de claridad, de transparencia, desviación, hegemonización, ¿qué pasa entonces? ¿Habría que pensar en mecanismos adicionales de transparencia y fiscalización de los partidos? ¿Cuáles podrían ser? Esta base, a partir de esto que estoy preguntando, ¿qué podríamos construir? Bueno, hay una plataforma que maneja la autoridad electoral, el INE en este caso, que sirve para revisar los gastos de los partidos políticos a nivel nacional y a nivel estatal, tanto el gasto del día a día, el ordinario, como el gasto de las campañas. Todo eso se revisa en esa plataforma. Sin embargo, me da la impresión de que siguen faltando algunas auditorías que con mayor precisión, pues sí, hay que decirlo con claridad, revisen si la gente está trabajando o no, si la gente fue o no. Porque si tú tienes una estructura, como decía Fernando, de aviadores y luego presentas tus firmas de esos aviadores que van yo supongo que opera bajo el esquema de contratan a una persona, le dan una parte de ese salario y la otra se la entregan a alguien del partido, ¿verdad? Entonces aquí faltan como auditorías mucho más claras para ese tipo de cuestiones. Ahora, yo soy de la idea de que el dinero de los partidos políticos se tiene que revisar en función de algunos elementos. Ejemplo, los partidos políticos pagan las multas por las infracciones que cometen del mismo financiamiento, ¿no? Es una locura. Sí, pues sí. Porque, a ver, veamos el caso del Verde y de cualquiera, todos hacen lo mismo. Si cometen una infracción, la que sea, por ejemplo, en campaña el Verde le ha dado por violar la veda electoral, es decir, esos 3 días, jueves, viernes, el sábado, previo a la jornada electoral, que ya no puedes hacer proselitismo, ya no puedes hacer actos de campaña en favor de ninguna candidatura. Pero el Verde agarra y pone tweets con artistas, y cosas que implican mucho costo y que les van a redituar o que van a provocar una multa al final por parte de las autoridades, pero lo pagan del financiamiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para hacer que el dinero sea mucho más
útil para la sociedad, porque de eso se trata al final de cuentas. Como es dinero social, dinero público de la sociedad, pues se trata de hacerlo útil. Yo sería de la idea que en la ley le pongas que las sanciones no van a ser pagadas con el financiamiento público. Claro. Porque el INE, ¿qué es lo que hace el INE? Agarra y dice, bueno, pues le impusimos una multa al Verde por le quitamos 100 millones de pesos. Ah, pues se los voy descontando de las administraciones que le doy mensualmente. Ah, no, pues eso no tiene chiste. Claro. Porque no es dinero de ellos. Yo te diría más para hacer un extremo. ¿Funcionaría una democracia sin partidos? Funciona, porque ahora el tema está, y uno lo ve en todos los análisis y editoriales y artículos, que es el momento de la ciudadanía. Que la ciudadanía tiene que llevar el poder. ¿Funcionaría un Congreso sin partidos? ¿Funcionaría una democracia sin partidos? Yo creo que no, eso sería un monólogo. Eso sería, o sea, tener, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, el Congreso de Hidalgo, de Michoacán, de Quintana Roo, de donde sea, el Congreso Nacional, con un solo partido, con un solo grupo, pues, ¿qué tipo de cosa va a ser eso? Ellos, lamentablemente nosotros estamos cayendo en una situación que, en mi opinión, y creo que la de muchos otros, no es conveniente ni para la democracia ni para el Estado de Derecho. Tú tienes básicamente una sola fuerza política que puede modificar la Constitución. Y la Constitución, al ser modificada por un solo grupo, deja de ser ese pacto político que en rigor representa. La Constitución no es más que la expresión de los acuerdos políticos que las distintas fuerzas tienen, ¿no? No queremos una Constitución escrita por el PRI como en esos años, pero tampoco queremos una Constitución como ahora, particularmente en este último año, escrita solo por Morena. Se necesita que las diversas expresiones de la sociedad, los diversos grupos, segmentos de la sociedad, puedan participar en ese tipo de cosas y puedan redactar. Por eso es muy importante esto que Fernando decía al principio. Va a haber una comisión que va a hacer ahora una reforma electoral. Entonces, esa comisión tiene que ser más plural, no tan gobernista como se armó ahora. Tiene que propiciarse un diálogo de a de veras, no como en la iniciativa de reforma electoral que tuvo López Obrador. Se abrió el Parlamento abierto. A mí me invitaron 3 veces al Parlamento abierto, cosa que se agradece. De todas maneras, va uno al Parlamento a expresar sus puntos de vista. Sí, nada más que a la hora de hacer los dictámenes te dicen, hubo 999 ponencias. Ni una coma metieron. O sea, literalmente aprobaron eso. Y una pluralidad necesita estar representada en la sociedad, pero una pluralidad que se pueda convertir en parte de la letra que está en la Constitución y en las leyes. Entonces yo veo difícil que pudiéramos llamarle democracia a un sistema en el cual solo hubiera un partido político, un solo color. Se requiere la pluralidad. Estamos a muy buen tiempo de construir precisamente esa pluralidad. Ya lo ha dicho la presidenta de la República, no se trata de hacer y de imponer una reforma nada más. Por eso mismo se está realizando primero un primer bosquejo. Vamos a platicar de las necesidades en materia electoral porque son muchas, ya las vimos y creo que coincidimos en algunas, en donde sabemos que sí es necesaria una reforma electoral, eso es indudable. ¿Qué tiene que venir en esta reforma electoral? Sin duda, y aquí coincido con el doctor Marco, tenemos que fortalecer la fiscalización de los partidos políticos. Sin duda, a ver, no va a bastar con la reducción del presupuesto. Claro que hay que hacerla, incluso, y lo que se ve por ahí o lo que se llega a decir más fuerte es que el Verde no va a permitir y sin el Verde no pasa la reforma. Bueno, pues ya dijo el senador Manuel Velasco, veamos, ¿no? No nos cerramos al tema, vayamos viendo el tema de la distribución equitativa del presupuesto, pero ya dijo sí a la reducción del presupuesto porque es más allá del proyecto de la presidenta, es un clamor social de entrada y eso hay que atenderlo. Segundo, ¿funcionaría la democracia sin partidos políticos? Yo no lo creo, tampoco lo veo así. Creo que tiene que haber pluralidad, como la hay el día de hoy. Hay una pluralidad. El tema es que también en muchas ocasiones los partidos políticos, sobre todo de oposición, se van reduciendo porque usted lo dijo hace un momento. No hay un eje discursivo de la oposición. O sea, ¿cómo se va a levantar la oposición con una bandera si en realidad no la hay? Miren, yo veo, por ejemplo, con mucha
Pues primero con mucha inquietud lo vi el fin de semana y después ya analizándolo dije, bueno, a ver, porque nos conocemos, digo, en política nos conocemos todos. Y vimos el fin de semana ahí una manifestación en Reforma, con unas cuantas personas, y cuando las volteas a ver, pues son los mismos de siempre, ¿no? Toda la nómina de la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando suben ellos a redes, ¿Sí? son como 100,000. Ah, no, sí, claro, pero ese es un autoengaño en el que está cayendo la oposición, y entonces... Y, Lo de la delegación Cuauhtémoc, y la alcaldía. es un autoengaño en el que está decidiendo vivir la oposición, y entonces de eso no tiene la culpa Morena tampoco. O sea, de eso no van a decir, es que Morena está desmantelando a los partidos políticos cuando ellos están haciendo la chamba solos. Ellos están desmantelando solitos. Entonces, a ver, planteamos y hablamos de una reforma, claro, hay que ir a los foros, claro, hay que ir a debatir, hay que realizar más mesas como estas, hay que llegar a toda la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que hay una reforma, cómo le va a afectar esa reforma, para qué le va a servir esta reforma, y sobre todo cómo la van a ver ellos concretados en el día a día. ¿De qué te sirve tener más o menos plurinominales, por ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve tener más o menos presupuesto en los partidos políticos? ¿De qué te sirve, por ejemplo, Pero no sería la pregunta así, ¿de qué te sirve la democracia? ¿De qué te sirve la democracia? Pues la democracia te sirve para no caer en una dictadura, para no caer en una violación de los derechos humanos. Pero estamos muy lejos de una dictadura. No, por eso. Muy lejos. Ahorita estamos muy lejos. Yo no creo que estemos cerca. Pero lo que sí creo es que si se debilitan los partidos, si se debilita el INE, si lo que dice Marco se concentra todo el poder en un solo partido, que no es el caso, No, esperemos que no lo sea, sí nos acercamos a una dictadura. Porque una dictadura es básicamente cuando no hay elecciones. Sí, claro. Cuando no hay posibilidades, que esa es Venezuela. Venezuela es una dictadura más allá de la división de poderes. Es una dictadura porque no puede echarse para abajo a Maduro, ¿no? Simplemente no puede uno eliminarlo. Entonces, en México estamos en ese momento de tomar la decisión, y ahí sí, con el peso que tiene Morena, porque tiene el control constitucional, de Morena va a depender si avanzamos en la democracia o avanzamos en partido. Bueno, en esta mesa estamos acabando un poquito el tiempo de discusión. Sin embargo, no me quisiera ir sin preguntar. Abordábamos el tema del crimen organizado, ¿no? Y ahorita estamos viendo que la reducción del presupuesto no es el eje central hacia cómo se manejan los partidos, hacia si mejoran o no las condiciones. Necesitamos claridad, transparencia, fiscalización, toda esta serie de conceptos que estamos incluyendo para aclararnos, básicamente. Entonces, si estamos entendiendo que si se reduce básicamente el dinero público, no necesariamente por esto es que aumenta el crimen organizado, ¿no? Pero entonces, ¿qué influencia es la que tiene con base en los presupuestos el crimen organizado? Bueno, lo que sucede es que la forma concentrada de manejo del dinero que tienen los partidos, concentrada en las dirigencias, y que sí postulan candidaturas, pero pues las dejan a que vayan a su libre albedrío a ver cómo consiguen dinero para poder competir, pues las vuelven vulnerables frente al crimen organizado. Tanto los empresarios, los poderosos empresarios de este país, como los grupos del crimen organizado que tienen dinero y que pueden manejar mucho dinero en efectivo, lo pueden aportar para las campañas, y esas aportaciones son en efectivo. Eso, al no estar bancarizado, el INE no lo puede Difícilmente lo fiscalizar. Más bien es imposible, o sea, no hay manera de que el INE lo pueda fiscalizar. Entonces, pero esos grupos que le entregan cantidades de dinero en efectivo a los candidatos, luego piden sus recompensas. Es muy conocida la problemática de muchos ayuntamientos de este país. El Colegio de México hizo la presentación de un estudio sobre la influencia del dinero en el año pasado, ¿no? Ajá, hicieron un estudio en el cual la principal influencia del crimen organizado está en los ayuntamientos. Y entonces, ¿qué es lo que piden? O piden pagos, vamos a decirle como estas expresiones coloquiales del pago de piso, o les piden cargos, les piden que las direcciones de administración, las direcciones de seguridad pública de los ayuntamientos, y por eso hay muchas matanzas a nivel de esos ayuntamientos. Los principales objetos de la disputa con las armas y el dinero son los ayuntamientos.
En la elección del 24 y del 21, la mayor cantidad de políticos asesinados en campaña fueron de ayuntamientos, candidatos a ayuntamientos. En el 21 fue terrible cómo asesinaron, por ejemplo, en el estado de Guanajuato a varias mujeres candidatas del MC. Sí, lamentable. Fue muy lamentable. Entonces, les entregan dinero porque lo tienen, porque pues, es dinero que recolectan y que la gente está obligada a pagar. Tienen una tienda, tienen una tortillería. Lo de las tortillerías fue terrible con el crimen organizado en México en los últimos meses. Y ese dinero se lo entregan, pero cuando esa persona gana, bueno, ellos se encargan de que gane porque gane. Cobra. No nada más con el tema del dinero, sino porque les quitan la competencia de enfrente. Es ilegal ese tipo de cosas. Y eso en el servicio público lo cobran. Yo creo, puedo compartir parte de lo que dice el doctor. Sin embargo, creo que no está ligado al presupuesto. O sea, eso sucede, ha sucedido hace 50 años hacia acá. Digo, ya vimos ahí las declaraciones de una persona que anda de aquel lado de la frontera y que dijo, bueno, pues yo llevo controlando el Estado desde hace 50 años y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hoy vemos un cambio en la política de seguridad muy bueno, impulsado por la presidenta y por el secretario Omar García Harfuch, reconocido incluso a nivel internacional. Y creo que específicamente este tema no está ligado al tema del presupuesto porque ya ha sucedido y si mañana lo reducimos, eso no significa que vaya a aumentar. Es un tema que es aparte y que tiene que atenderse, por supuesto que tiene que atenderse, pero que es un tema aparte. Yo quisiera nada más redondear en un punto específico ya para poder cerrar. Creo que es necesaria la reforma electoral, es necesaria, creo que coincidimos en este tema, hay que cuidar los matices de esta reforma, pero sostengo que la reducción del presupuesto, cuidada obviamente, pero la reducción del presupuesto no debilita a los partidos políticos en sí mismo y tampoco debilita el sistema democrático. Marco, ¿alguna conclusión? Bueno, yo también creo que la reforma electoral es necesaria, aunque sí tengo ejes de discusión diferentes. Que se mantengan autoridades electorales imparciales, no cooptadas por el morenismo como el Poder Judicial. Creo que la elección judicial necesita muchos ajustes. No puedes tener jornadas electorales simultáneas. Eso es simplemente echar a la borda todo. Creo que la representación política se tiene que revisar también, buscando que los votos que se obtengan en las urnas correspondan con el número de los asientos. Si tú sacaste el 20% de la votación, entonces 20% de las sillas en la Cámara de Diputados, en la de Diputados, en los congresos locales. Y me parece también que los esquemas de fiscalización se tienen que mejorar, eso sin lugar a dudas, pero creo que tendríamos algunas diferencias con la comisión que se estableció actualmente en términos de los temas que han ellos colocado, pero para mí estos serían como algunos ejes fundamentales. Muy bien, Demetrio, pues llegamos al fin del programa. Me gustaría saber si quieres concluir con algo en especial. Yo nomás diría algo que se siente en el ambiente. Hay miedo de la reforma electoral. Hay miedo en la clase política, hay miedo en los analistas y hacia dónde va la reforma electoral. Hay miedo de que vaya a ser impuesta por una mayoría. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para eliminar ese miedo, para convertirla, esta reforma, en algo positivo. Pero sí hay miedo de que se eliminen los plurinominales, hay miedo de que se reduzca o elimine el financiamiento a los partidos, hay miedo de que se reduzca el presupuesto al INE o que los consejeros electorales se manden a elección directa. Hay miedo. Y yo creo que ya, es decir, si estamos tratando de avanzar, como lo ha dicho la presidenta, para avanzar tiene que avanzarse juntos. No puede irse solo el partido Morena con una reforma. Y hasta ahorita el discurso es de que van a ir juntos y van a incluir a todos, lo cual es muy positivo. Hay voluntad y hay mucha amplitud para discutir el tema. Y mucho tiempo también todavía, digo, al final de cuentas no hasta febrero, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, pues con esto terminamos esta mesa. Esperamos haya sido de su agrado.
todo lo que escuchamos sobre la posible reforma electoral nos deja mucho que pensar, pero ustedes tienen la última palabra. Así es que, bueno, agradecemos a nuestros invitados, Marco Antonio, Fernando, Demetrio, por acompañarnos en esa transmisión. Y bueno, los invitamos a que comenten en nuestras diferentes redes sociales sobre qué es lo que opinan, sobre la reducción, sobre los partidos, sobre la claridad con que se maneja el presupuesto. ¿Qué opinan? Los invitamos a participar. Y bueno, mi nombre es América Calderón, que junto con Demetrio estamos aquí con mucho gusto para ustedes en Ciudadanos Salón. Hasta luego.